Pues Laura y Lucas me mandaron algunas preguntas, cosas que me imagino que habéis estado conversando y voy a hablar un poco de esto. También me gustaría si tienen preguntas que les surjan en el momento que las puedan poner. Creo que hay una opción en Zoom donde tú puedes escribir como un chat y que tú dices, quiero compartir algo, dice chatear y ahí puedes escribir tu pregunta. No sé si las puedo leer yo, pero si no, que las lea Laura y Lucas y las compartan. Sí, y yo las Eh, digo en voz pues, alta. Nuevamente les pido si pueden mutear los micrófonos. Veo algunas personas con mic abierto, así que nos ayudaría un montón que bloqueen el micrófono. Gracias. una de las cosas que Laura y Lucas me comentaron era cómo es que Preciosa Sangre es tan integral, ¿no? No solamente venir a hacer una obra social, no solamente es venir y evangelizar. La verdad es que nos estamos involucrados en cualquier cosa que Dios quiere que hagamos y parte fundamental de las misiones es el servir con la iglesia local y la iglesia local se trata de servir a la gente. Por eso es que hacemos tantas cosas, porque se trata de trabajar con personas, se trata de servir a las personas y obviamente de dar a conocer el mensaje de Jesús. Entonces, de cualquier manera posible. Durante mucho tiempo yo estuve en España, ahí estuve colaborando con un ministerio que se llama On the Red Box y ahí salíamos a la calle, nos subíamos en una caja y compartíamos nuestro testimonio, un mensaje corto a las personas que estaban en la calle y esto lo hicimos durante muchos años, incluso también con nuestro grupo de jóvenes en la iglesia en España. Pero cuando llegamos a Turquía y de repente se establece un estado de emergencia porque hubo un intento de golpe en el que nosotros llegamos y de repente se prohíbe cualquier tipo de evangelismo en la calle, pues ni siquiera podíamos compartir de tú a tú. Entonces era algo muy difícil porque nosotros pensamos, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Pero en verdad un método no significa que no podamos compartir el evangelio, porque evangelismo no se trata de un método, evangelismo es el mensaje que compartimos. Entonces, si tenemos claro cuál es el mensaje, vamos a poder alcanzar a las personas de cualquier método que sea posible. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante? Pues es el mensaje de la cruz. Pablo decía, me he propuesto no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje más importante que nosotros tenemos que tener. De hecho, cuando en una iglesia se deja de compartir el mensaje de la cruz, las iglesias dejan de crecer porque es el mensaje de la cruz lo que hace que la gente pueda tener la oportunidad de y tener salvación. Esta semana estaba leyendo un libro y me impactó muchísimo, un libro sobre avivamiento y decía, una de las cosas que decía este libro me impactó tanto porque decía, veríamos más avivamiento si dejamos de predicar del avivamiento y comenzamos a predicar la cruz. O sea, no hace falta predicar avivamiento cuando tú estás predicando la cruz, porque la cruz es lo que lleva a las personas a rendir su corazón a Dios, a pedir perdón por sus pecados, a ver que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos y exalta la obra de Jesucristo. Entonces, si tenemos claro el mensaje de la cruz, vamos a tener muy fácil el evangelizar en cualquier contexto, en Latinoamérica, en España, en Europa, en Medio Oriente. Obviamente las cosas de cómo lo hacemos pues va cambiando. Aquí no podíamos reunirnos con un grupo de personas y salir muchos a la calle, pero sí podemos con una persona y empezar a compartirles nuestro testimonio y empezar a compartirles a través del testimonio lo que Jesucristo hizo en la cruz. Durante mucho tiempo que no se podía salir tampoco a la calle aquí, lo que hicimos fue abrir la iglesia, abrir las ventanas, poner Biblias y poner un cartel que decía, quien quiera saber más de Jesús, quien quiera recibir oración, puede entrar al local de nuestra iglesia. De hecho, es algo que se ha hecho durante ya años. Hasta ahora, por lo del coronavirus, no se puede hacer, pero durante estos últimos 2 años, especialmente este último año, cada día muchas personas entraban con preguntas, con deseos de oración y empezamos, pues si alguien tiene una necesidad de oración, como puede ser, estoy enfermo y pueden orar para que reciba sanidad, ya que aquí en Medio Oriente muchos creen que Jesucristo hace este tipo de milagros porque aceptan los evangelios como un libro sagrado y en los evangelios Jesucristo sanaba a las personas. Entonces,
incluso musulmanes muy conservadores no tienen ningún tipo de problema en aceptar oración, pero no se queda ahí. Tú no oras por alguien y, ay, qué bueno que recibe sanidad, o a lo mejor no recibe sanidad en el momento, pero nuestra meta no debe ser que termine ahí, sino nuestra meta debe ser que eso sea una oportunidad para compartirles el mensaje de la cruz, porque a Dios le agradó traer salvación por medio de la locura de la predicación. Entonces, es bien importante que cualquier oportunidad que nosotros tengamos de tener una interacción con alguna persona en cosas de Dios, siempre terminemos hablándoles del sacrificio de Jesús. Eso para nosotros es lo más importante. Yo creo que de ahí surge todo lo demás en nuestras canciones, en nuestros mensajes, en nuestras conversaciones, en el evangelismo, en todo lo que hacemos, siempre el mensaje de la cruz tiene que ser central. Y si tu mensaje claro y necesario hace bien, cualquier cosa que hagas va a dar fruto, porque el poder de Dios se encuentra en el evangelio, en el mensaje de la cruz. Hasta aquí, con esto que he compartido, ¿hay alguna pregunta sobre esto? No, vas rapidísimo. Las pueden escribir. Mau, no te Es que echamos, escribieron queremos muchas más de cosas. Mau. Ahora, la imagen de lo que es ser misionero, muchas veces parte de lo que ha sido para nosotros muy importante es transmitir a la iglesia hispana que ser misionero no es algo muy como elevado o difícil, como que hemos hecho de los misioneros, sobre todo misioneros en Medio Oriente, una especie de agente de la CIA y parece como que no se sabe mucha información de qué están haciendo, todo lo tienen que hacer en secreto. Y yo pensaba, se ha hecho tanto misterio en torno a la figura del misionero a los musulmanes, que no hay misioneros a los musulmanes. Estamos alcanzando a los musulmanes porque nos parece algo inalcanzable. Entonces, algo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que esa distancia se acorte y Preciosa Sangre pueda ser una ventana a lo que es el mundo de misiones aquí, a que no es algo tan lejano, a que es posible, a que tenemos una vida similar a la de cualquier cristiano que vive en Latinoamérica, simplemente vivimos en otro país. Obviamente hay un proceso, tenemos que aprender un idioma nuevo, tenemos que adaptarnos a vivir en un país donde la mayoría son musulmanes y no cristianos o católicos o ateos, como es el caso de Europa, Latinoamérica. Y hay cosas que vas a ir aprendiendo, pero en general queremos quitarle ese aura de misterio, de inalcanzabilidad, si existe esa palabra, porque creo que eso ha hecho que no hayan más misiones, lo muy peligroso. A ver, servir a Jesús no va a ser fácil en ningún lugar. Siempre va a haber riesgo, pero hay riesgo aquí y hay riesgo en Latinoamérica. Hay riesgo, en Latinoamérica hay riesgo de muchas otras cosas y aquí de otras, pero finalmente servir a Jesús no significa que va a ser algo seguro, ni esa debe ser una motivación. O sea, si alguien dice, bueno, voy a servir a Jesús siempre y cuando sea seguro servirle, entonces en verdad no ha entendido el evangelio. Yo creo que cuando nosotros, todos los que están en esta reunión, cuando le entregaste tu vida a Cristo, lo primero que dijiste fue, o sea, Jesús, yo te sirvo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, no importa si es seguro o si no es seguro. Yo creo que eso fue lo que ardía en nuestro corazón el día que le dijimos sí a Jesús. Y si la circunstancia, por cualquier motivo, hace que haya, pues, riesgo, como es nuestro pastor que estuvo en la cárcel 2 años, que te intente amenazar o etcétera, cuando estás en un entorno musulmán, aunque ese no es nuestro caso de momento, gracias a Dios. Pero eso no tiene que cambiar nuestro motivo de servir a Jesús. Servimos a Jesús en todo momento. La seguridad no va a definir si lo seguimos, si lo servimos, si predicamos o no predicamos. Entonces, una de las primeras cosas es morir a nosotros, ¿no? Eso es parte de ser discípulo de Jesús. Si alguno no está dispuesto a tomar su cruz, si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, entonces no vas a poder seguir a Jesús porque es parte de ser discípulo, el renunciar a todas estas cosas. Estoy leyendo cosas que ustedes han preguntado. También, pues, otra de las cosas que uno piensa de misiones es mucho la
piensas en un misionero en Mau, África, ahí se piensas en cortó. alguien que está dando de comer a niños en un... Mau, ¿Hola? ahí se cortó y no te pudimos escuchar bien. Si puedes repetir. ¿Hasta dónde escucharon? Ya no me No, acuerdo. no, te escuchamos bien. Perdón, justo silencio. Lo último que dijiste cuando empezaste a hablar de esto yo te entendí algo de los niños de África ahí. Ah, ok. Eso. Que otra idea que se tiene de misionero es de alguien que está en África dando de comer a niños en un orfanato. De hecho, durante muchos años las únicas imágenes que yo veía de misioneros eran gente que iba a orfanatos a servir a niños, lo cual es increíble porque eso es la verdadera religión, es cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y es parte de lo que debemos hacer, es parte, o sea, está todo metido ahí, pero no es lo único. Entonces, también aquí intentamos hacer lo mismo, gente, de hecho el ministerio de Jesús está tan completo, ¿no? O sea, él estaba haciendo un montón de cosas, liberaba enamorados, o sea, tenía un ministerio de liberación, predicaba en las sinagogas, tenía un ministerio de enseñanzas, sanaba enfermos, o sea, tenía un ministerio de sanidad, tenía también, compartía el evangelio al público, era un ministerio de evangelismo itinerante que iban moviéndose de ciudad en ciudad, se apartaba para estar a tiempo con Dios, con su Padre todos los días, que dices, wow, qué manera de alimentar su vida de intercesión y de conexión y comunión. Y cuando está y ve a las multitudes que no tienen que comer, les dice, usan lo que tienen para alimentarles, o sea, vemos que hay compasión, vemos que si hay leprosos que nadie toca, los toca, que gente que era vulnerable, Jesús sirve a los vulnerables y a los que nadie quiere tocar. Entonces, es parte de nuestra vida. Ser misionero en verdad es reflejar la vida de Jesucristo en cualquier sí tenemos que darle mucha prioridad a los pares pensados y es parte de lo que nosotros estamos haciendo, Preciosa Sangre. El enfoque es a lugares donde no han escuchado el Evangelio y donde hace falta que llevemos la palabra, pues vamos a ir allí, pero vamos a hacerlo de todas las maneras posibles. Cuando Dios me habló de venir a Turquía fue en el año 2007 y pasaron 5 años hasta que pude visitar el país por primera vez. Entonces fueron 5 años raros porque mis primeros 2 años yo tenía muchísimas ganas de venir y quería dejarlo todo por venir. Estaba todavía terminando la universidad. Lo único que quería era ahorrar dinero para comprar un boleto de avión. No me importaba nada más. Yo tenía la fe de que Dios me iba a proveer para poder comer en Turquía, aunque no tuviera dinero para comprar comida, pero yo sabía, si yo llego a Turquía, Dios para comer, o sea, no me faltaba esa fe. Con el equipo pastoral de mi iglesia y con los líderes que estaban, mis líderes espirituales, me dijeron, tienes que esperar, no es el tiempo, espera hasta que Dios abra alguna puerta. Y fue muy difícil esa espera los primeros 2 años porque había un arder yo sé que fue algo sobrenatural que Dios puso en mi corazón, yo sé que tengo que estar ahí, pero obviamente quise acatarme a lo que mis líderes me dijeron, entonces esperé. Después los siguientes 2 años como que me olvidé, como que, bueno, sí sé que algún día iré a Turquía, pero ya no era nada, no era prioritario ni mucho menos, estaba como en algún hueco de mi corazón. Y en el 5.º año volvió a encenderse esa como llama de fuego, ¿no? De Dios me habló de Turquía hace 5 años, ¿qué estoy haciendo? Y volví a empezar a orar y en mis oraciones orar por Turquía. Y me acuerdo otra vez con el equipo pastoral y después de 5 años me dijeron, sí, creemos que es el tiempo. Y hacer un viaje con un amigo por primera vez acá, llegamos a Estambul, sabíamos que había una sociedad bíblica, entonces eso era muy bueno porque por lo menos la Biblia no está prohibida en Turquía, es algo legal. Entonces teníamos 3 maletas y vacías y las llenamos de Biblias y lo que hicimos durante una semana fue repartir esas Biblias a las personas porque no sabíamos nada de turco. La única palabra que buscamos en el diccionario era gratis y regalo y gratis para que la gente supiera que no estábamos vendiendo las Biblias. Entonces, fue muy bueno ese viaje, ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, marcó lo que sería nuestra venida después, desde ahí supimos que Dios quería hacer algo mucho más que simplemente un viaje, pero no fue hasta el año 2014 que ya empezamos a venir más seguido
fue hasta el año 2016 que nos mudamos. Eso quiero decir, que todo tiene tiempo y todo tiene proceso. Entonces, el tiempo es muy bueno porque sirve para que Dios trabaje cosas en nuestro corazón, pero también sirve para que nosotros nos demos cuenta que realmente es Dios. ¿Por qué? Porque a veces confundimos una emoción o confundimos compasión, sentimos compasión por los niños en la India y decimos, Dios me está llamando a la India, pero en verdad no es un llamado serio de parte de Dios. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? El paso del tiempo lo que hace es que esto lo hace más real. Te das cuenta que ese deseo no se ha ido, que sigue ahí. Y si sigue ahí es porque Dios lo puso. Es una de las maneras para saber realmente si es la voluntad de Dios, ¿no? El paso del tiempo. Y para mí fue algo muy bueno el esperar. Obviamente, no solamente te das cuenta que es Dios, Dios hace que madures en muchas cosas, puedas entregar muchas cosas en oración durante este tiempo y te das cuenta de qué bueno que no vine cuando yo quería venir, ¿no? Y que vine en el tiempo perfecto de Dios. Y creo que lo principal es nuestra actitud. Cuando alguien tiene una actitud de decir, Dios, yo tengo un deseo de ir, pero voy a ir cuando tú quieras que yo vaya y entregamos nuestra voluntad a Él, creo que ese es el corazón que tenemos que tener, un corazón de entrega, un corazón de decir, cuando tú quieras, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, no siempre es fácil, pero es bueno. En ese tiempo que estuve esperando me apunté a algunos cursos de turco. No eran muy buenos, era un curso en la universidad, pero en verdad no aprendías mucho turco, más que nada aprendías la historia del idioma turco y algunas palabras, etc. Ahora lo que hemos hecho, Dios puso en nuestro corazón, una de las barreras más fuertes aquí es el idioma, obviamente, y hablar con la gente en su idioma importante, porque cuando tú escuchas el evangelio en tu idioma es cuando conectas con el evangelio. Es importante que la Biblia exista en todos los idiomas del mundo, porque la palabra de Dios, cuando tú la lees en tu idioma, tiene otra realidad, no es lo mismo que leerlo en un idioma que has aprendido. Y parte de lo que Dios nos ha hablado es intentar que esa distancia del idioma no sea tan grande, por lo cual empezamos la escuela de turco. Dios nos ha pedido enseñar turco a esta generación de hispanos para que en algún momento puedan compartir el evangelio a los turcos. Y empezamos con la escuela de turco, ya terminamos la primera fase, que es como un turco muy básico, por lo menos crear unas bases, unos fundamentos del turco. La siguiente fase va a ser subir un nivel un poquito intermedio, que esperamos terminarlo a finales de este año, a principios del próximo año. Es muy tardado y es mucho trabajo hacer, pero creemos que van a servir mucho. De hecho, ya hay gente que ha terminado las primeras 10 lecciones y espero que les haya servido. Karina ya acabó todas las 10 lecciones. Felicidades. Mau, sí. ¿Estás seguro que es básico? Porque estamos sudando sangre para llegar a la 10ª. Sí, es turco pero muy lo básico. Lo vamos a lograr gracias a la cuarentena que no da tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer lo que podamos y lo que esté en nuestras manos por hacer que esa distancia se acorte entre la iglesia y, o sea, entre el mensaje del evangelio y entre una persona que nunca ha escuchado, ¿no? Y obviamente, si solamente nos enfocáramos en, bueno, yo voy a compartirle a alguien, pero yo no puedo hablarle a 80 millones de turcos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarnos. Si más personas pueden hablarle a turco, y si los turcos mismos les hablan a los turcos, entonces siempre estamos orando que Dios levante gente nacionales. Lo que pasa es que la iglesia en Turquía es una iglesia muy pequeña, es el país con menor porcentaje de cristianos en el mundo, con lo cual todo es muy lento. Entonces no hay muchos evangelistas turcos. De hecho, quizá hay uno en el país, ¿no? Que pienses como, wow, es alguien que siempre está compartiendo el evangelio. Puedo pensar en uno. Hay pastores turcos, gracias a Dios, pero los puedes contar con las dos manos. Cuentas cuántos pastores turcos hay en un país de 80 millones. Los misioneros que han estado aquí durante muchos años y ya han aprendido muy bien el idioma, pues los han sacado en los últimos 2 años, han estado sacando misioneros y muchas iglesias se han quedado sin pastor. Entonces, como que otra vez parece que retrocedes 3, 4 pasos, das un paso y retrocedes, pero sabemos que Dios usa todo para bien y
jóvenes turcos, que a lo mejor no hay muchos, pero que vean la obra del Señor con la seriedad que tiene y puedan tomar pasos firmes para servir a su propia iglesia aquí. Hasta aquí hay preguntas. Mau, ahí te puse por el chat una pregunta que nos hizo Máximo. Ok. ¿Qué estrategias usan para hablarles a los musulmanes radicales? Pues mira, la estrategia más increíble es estar llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da denuedo, es el Espíritu Santo el que quita el temor de compartir el Evangelio. Si tú empiezas a buscar en la Biblia y lees el libro de los Hechos, te das cuenta de los momentos de donde gente respondiendo al mensaje del Evangelio, es cuando el Espíritu Santo venía y tocaba a Pedro y Pablo lleno del Espíritu Santo compartiendo y les daba igual el peligro, ¿no? Entonces, lo principal de un misionero es buscar ser lleno del Espíritu Santo. De ahí depende todo lo demás. Puedes tener ideas de cómo responder preguntas. De hecho, estamos preparando un material que esperamos publicarlo de aquí a unos 2 o 3 meses. Está tomando mucho tiempo, pero queremos hacerlo bien, con preguntas que los musulmanes tienen y cómo puede responder y que la gente pueda saber un poco más cómo evangelizar a un musulmán, si se puede decir. Pero puedes tener las respuestas correctas e incluso puedes demostrarles que el por qué lo que ellos piensan está mal, pero simplemente va a tocar su intelecto, no va a tocar nada más. Lo único que cambia a una persona de verdad es el Espíritu Santo convenciéndolos del juicio y es el que les revela a Cristo, es el que abre sus ojos que vean la divinidad de Jesús. Entonces, por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante el ser lleno del Espíritu Santo, porque es lo único que puede tocar a una persona. Nos hemos dado cuenta que muchos de los más radicales, cuando vienen y quieren hablar, la mayoría quieren discutir más que hablar. Entonces, me recuerda mucho a cuando Jesús hablaba con los fariseos. Sé que no es lo mismo porque los fariseos, dentro de su religiosidad y su legalismo, por lo menos tenían las escrituras reales, que eran la ley, que eran los salmos, que eran los profetas, que sí son escrituras inspiradas por Dios. En el caso de los musulmanes, tienen un libro que es totalmente demoníaco, que es un libro inspirado por demonios, y ellos le dan validez como si fuera de Dios. Entonces, están en otro lugar, pero esa religiosidad es muy similar. Entonces quieren discutir, no están dispuestos realmente a comprender, no quieren saber la verdad, simplemente quieren demostrar que estamos equivocados porque su libro dice que Jesús no es Dios, que Jesús no murió en la cruz, que Dios no puede tener hijo, que la resurrección pues no existió, etcétera, ¿no? Negando las doctrinas principales del cristianismo. Entonces, no nos negamos a hablar con nadie, sea radical, sea ex-musulmán. Hay muchos ex-musulmanes que se están cansando del Islam y ahora son ateos o no son nada o no saben qué creer. Para nosotros no los separamos, hablamos con quien quiera hablar, pero es lo que hemos visto que con los radicales cuesta un poquito más porque están más cerrados a escuchar. Pero hay radicales que han escuchado y bueno, Dios hace la obra en con Saulo de Tarso, que era un judío muy radical, que estaba incluso persiguiendo cristianos. Entonces, si Dios logró transformar la vida de Saulo de Tarso tan radicalmente, lo puede hacer con cualquier persona, incluso con aquellos que persiguen cristianos y que están en contra de Jesús. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que orar siempre que Dios nos quite cualquier temor, porque obviamente en tu carne, yo prefiero hablar en mi carne con un turco que lo veo con un tatuaje a con un turco que lo veo con la barba así de musulmán y con su atuendo de imán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pienso que va a ser más fácil. Pero yo no quiero separar, yo no quiero decir, voy a hablar con el turco tatuado y no voy a hablar con el turco radical. Yo no soy quien para decir con quién hablar o con quién no, porque Dios quiere salvar a todo el mundo y el corazón de Dios es alcanzar a todas las personas. Entonces,
nosotros debemos juzgar por las apariencias. A veces juzgando por las apariencias nos equivocamos demasiado, porque las apariencias no son el corazón. Dios mira el corazón de las personas y simplemente tenemos que estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Y hay veces que el Espíritu Santo va a detenerte y va a decir, no hables con esa persona, como lo hizo con Pablo. Y hay veces que les impide ir a cierto lugar por cualquier motivo. No significa que sea porque sea inseguro, porque hay muchos lugares a los que Pablo fue que fueron inseguros y el Espíritu Santo sí los guió ahí, pero hay otros que no, por el motivo que sea. Eso no nos toca saberlo. Dios sabe el por qué permite ciertas cosas y por qué no permite otras. Para nosotros es muy importante cuando vienen equipos por muchas cosas. Los equipos de corto plazo bendicen mucho y les voy a decir muchas razones por qué. Una razón, la primera es porque anima muchísimo al equipo de largo plazo. Aquí mucho tiempo parece como que no hay, como que piensas estás en este rincón del mundo y te olvidas que hay una comunidad cristiana alrededor y fuera y en Latinoamérica, y cuando vienen dices, wow, tenemos familia y qué increíble que hay más personas que están intercediendo, que están orando por esta parte del mundo. Entonces es un ánimo muy fuerte para nuestro equipo. Es como levantar los brazos del equipo de largo plazo. Lo segundo, los nacionales, los turcos nacionales son muy, cristianos me refiero, son muy tocados, son muy, cuando digo tocados no sé si entienden, no sé si se dice en Argentina, pero les conmueve mucho el ver que alguien viene de un país tan lejano para hablarle a alguien de Jesús aquí. Entonces es algo que ellos no han visto. Ellos piensan que los turcos cristianos son muy jóvenes en el Señor. Ellos no han visto turcos que estén yendo a otros países de Jesús. Entonces, cuando ellos ven que alguien viene de otro lugar con el objetivo único de compartir el evangelio y de servir a la iglesia, es como, wow, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué limpiaste mi iglesia? ¿Y por qué oras por nosotros? ¿Por qué estás ayudándonos? Y les conmueve y les enciende. Obviamente sí, el idioma es algo difícil, pero gracias a Dios, como nuestro equipo de largo plazo ya habla turco, les puede traducir. Entonces ya esa distancia, esa primera distancia que había cuando nosotros llegamos al principio, que nadie hablaba turco, ya no existe. Al principio cuando nosotros veníamos nadie nos podía traducir, con lo cual simplemente podíamos hablar con personas que hablaban inglés, para los que hablábamos un poco de inglés, o a veces, muy rara vez, encontrábamos algún turco que hablara un poco de español. Entonces, al principio esa porque no podíamos hablar, pero ahora hay a corto plazo, entonces eso es genial. Cuando alguien tiene una palabra que dar, puedes hablar con alguien de nuestro equipo y decir, mira, siento esto por esta persona, y se comparte y ya no hay esa barrera. En tercer lugar, creo que es muy bueno que vienen equipos de corto plazo porque se vuelven embajadores de Turquía, por decirlo así, ¿no? Embajadores de la obra en Medio Oriente, porque tú ves, ya no es lo mismo que tú veas por internet o que escuches, tú ya estás y tú puedes ver lo que hay. Tú dices, wow, es una realidad. Y cuando tú ves algo y ves la necesidad del evangelio que hay en Medio Oriente, algo en ti se enciende y dices que no puedo quedarme con los brazos cruzados. Entonces, no significa que vas a venirte a vivir aquí de largo plazo, aunque puede. Y de hecho, la mayoría de nuestro equipo de largo plazo primero vino en viajes de corto plazo. Pero sobre todo, tú ya te carga y dices, wow, o sea, ya puedes orar de una manera más, ya puedes compartir lo que tú has vivido a otras personas, puedes encender a diferentes grupos en Latinoamérica a orar por Medio Oriente. Ya tienes también una compasión especial por el pueblo musulmán. De repente ya no se ve un pueblo tan lejano, o ya no los vemos como, no sé, cuando no conoces mucho de los musulmanes, normalmente los pensamientos que tienes de la comunidad musulmana no son muy positivos, ¿no? Como que te dan miedo, dices, no sé, no los entiendes, pero cuando estás en un país musulmán, eso te das cuenta que al finalmente son personas que, como los europeos o como los latinos, necesitan escuchar el mensaje de salvación, y que igualmente tienen pecado como todos nosotros. No los ves como ellos son los malos y nosotros los buenos. Los vemos como todos somos parte del mismo grupo. Somos humanos frágiles y débiles que necesitamos
y la gracia de Dios. Es conectar de una manera más profunda en ese aspecto. No sé si hay Mau, más preguntas. sí, yo quisiera acotar algo a lo que estás diciendo, porque justamente tal vez los que hemos ido lo pudimos ver de primera mano y a veces es difícil transmitirlo. Pero digo, algo que no pasa acá en Latinoamérica, yo suelo explicar a veces por qué vuelvo a Turquía y les digo que yo es de los pocos lugares, y que tuve oportunidad de ir a servir a otros lugares, pero es de los pocos lugares que he visto que los peces saltan a la barca, mientras en otros países uno se gasta tirando la red al agua. Y el tema es que no hay quienes contengan toda esa curiosidad, o sea, uno abre las puertas de la iglesia y la gente se abarrota en la ventana para escuchar, para conversar. Si por ahí querés contar un poco más de eso, vos que lo vivís diariamente. La verdad es un milagro que no entendemos. Bueno, es una obra de Dios, un mover de Dios. Tanta curiosidad que hay, yo diría que en muchos países musulmanes es algo similar, porque durante muchos años o décadas el cristianismo para ellos es algo muy lejano, no han escuchado nada del cristianismo o lo que han escuchado son cosas malas del cristianismo. En sus escuelas les han dicho que los cristianos somos sus enemigos. Esto en las primarias, en las secundarias, siempre se enseña que los cristianos son gente con una moralidad muy baja, malos, y de repente cuando ellos ven, pero eso simplemente lo han escuchado de musulmanes hablando de cristianos, pero no han conocido cristianos. ¿Qué pasa cuando conocen a un cristiano que de repente dicen, él es la persona que puede responder mis dudas acerca del cristianismo y por primera vez alguien que es cristiano me puede decir de qué se trata el cristianismo? Entonces, tienen muchas preguntas. A mí me sorprende cuando abrimos la iglesia, cada día entra gente, como decía Laura, hablar con ellos, entran con preguntas, pero no solamente en la iglesia. Hace unos meses abrimos un Instagram turco, una cuenta de Instagram que todo lo hacemos en Turquía, como la de Preciosa Sangre, pero está en turco, compartimos frases en turco y cosas sobre el cristianismo en turco. Y todos los días nos llegan preguntas en mensajes privados de musulmanes que quieren saber más de Jesús, que tienen preguntas. Todos los días por lo menos 6 o 7 mensajes entran. Todos los días. Muchos crean cuentas falsas porque les da vergüenza preguntar o no quieren que les descubran porque les enseñan incluso como que investigar o hacerse amigos de cristianos es algo malo. Entonces crean cuentas falsas para que no sepas quiénes son y en sus cuentas falsas te preguntan porque tienen curiosidad. Entonces es lo que está ocurriendo. Hemos visto que de esa curiosidad haya un salto a conversiones. Quizá en el último año sí están habiendo más conversiones que antes. De momento hay una curiosidad. En este último año sí hemos visto que hay una respuesta más de dar pasos serios para el Señor, pero creemos que todo lo que está sucediendo en Turquía va a servir para que se levante una cosecha muy fuerte en los próximos años. Y como decía Laura, el problema es que no hay quien pueda recoger esa cosecha. O sea, la cosecha se va a perder si no hay manos que la recojan, si no hay alguien que hable con esa persona, si no hay alguien que pueda discipular, si no hay alguien que pueda ayudar en una iglesia, porque un pastor solo no puede no va a poder solo con toda la responsabilidad. Por eso es tan importante que nosotros apoyemos, que nosotros vengamos, que nosotros ayudemos a los que están. Y Irán, por ejemplo, el caso de Irán es muy fuerte porque no solamente hay esa curiosidad, sí están respondiendo al Evangelio. Entonces, los que escuchan se dan un paso de sí y es la iglesia que más rápido está creciendo en el mundo ahora mismo. Muchos porque su país ha sido sacudido de una manera muy fuerte, la mayoría ha salido de Irán como refugiados, perseguidos, los que están en Irán están viviendo bajo un régimen islámico muy fuerte, entonces han visto la verdadera cara del Islam y ya no la quieren porque el Islam es muy bonito hasta que realmente te das cuenta de lo que es. Cuando solamente conoces el Islam de manera superficial, es una religión muy bonita, apela a los valores de la familia, creen cosas muy bonitas en ayudar a los pobres, en alimentar a los que no tienen comida, etcétera. Es algo que suena muy bien. Pero cuando tú empiezas a investigar a fondo el Islam, en verdad es un espíritu de anticristo súper fuerte y de opresión
y amor, y nunca hay una seguridad de salvación. Ningún musulmán tiene la certeza de dónde va a pasar la eternidad. Siempre es una lucha por intentar hacer obras, por intentar quitarse la culpa haciendo cosas. Entonces, la culpa del pecado siempre la tienen encima. O sea, imagínate vivir con la culpa de tu pecado toda tu vida y tienes que hacer cosas para intentar calmarla y pensando que a lo mejor algún día Dios quizá tenga misericordia de ti, ¿no? Pero en verdad no hay esa seguridad. Los cristianos, al contrario, ¿no? Tenemos una seguridad completa de que Cristo ya pagó por nosotros y de que no, o sea, nuestra fe en Él nos justifica y Él arranca todo eso y en verdad Él nos da su Espíritu Santo que vive en nuestro corazón y nos ayuda a vivir una vida en santidad que sin el Espíritu Santo es imposible y por medio de Él podemos agradar a Dios. Pero los cristianos en cuanto a la eternidad es algo muy fuerte y es algo que los musulmanes, bueno, cualquier no cristiano no va a poder experimentar, ¿no? Cualquier persona que tiene todavía pecado en su vida, que no ha entregado sus vidas a Jesús, pues algo dentro de ellos les dice que no hay una eternidad segura. Entonces muchos quieren apagar esa voz y se declaran ateos y es más fácil no creer en Dios que creer en Dios y saber que vas a ser juzgado por toda la eternidad. Entonces, la eternidad en el infierno y la condenación eterna es un tema muy fuerte, pero es una realidad y no podemos olvidar eso, ¿no? Y no podemos olvidar y que eso nos tiene que llevar a ser agradecidos y a compartir este mensaje con más urgencia que nunca. ¿Más preguntas? Aprovechen. Tengo una pregunta de Lau, acá que dice, hablando del Ministerio Integral de Jesús, ¿cómo es un día de un misionero en Turquía? ¿Cuáles son sus tareas o actividades? Pues varía mucho de cuánto tiempo lleves en Turquía. Para alguien que acaba de llegar, la mitad de su día o un 60-70% de su día va a ser aprender el idioma durante los primeros 10, 11 meses. Entonces, los primeros 10, 11 meses son muy críticos porque si no te gusta estudiar, lo vas a pasar muy mal. Entonces, vienes con la idea pensando de, uy, voy a llegar, voy a estar orando por los enfermos, los demonios van a salir, voy a ver a las masas convertirse, pero luego estás en una realidad los primeros 10 meses delante de un profesor con libros, haciendo ejercicios, estudiando, y son 10 meses que son complicados porque es un idioma no muy fácil, pero si superas esos primeros 10, 11 meses, mucho mejor. Intentamos que nuestro equipo también esté involucrado en la iglesia local, porque obviamente si solamente te dedicas a estudiar turco y dejas por completo el servicio de la iglesia local, después terminas súper desconectado. Entonces, desde que llegan, por lo menos los domingos ya están sirviendo en lo que puedes. Cuando no hablas mucho el idioma o no hablas, pues lo que puedes hacer es servir el té a las personas o chai, que se llama aquí en turco chai. Le sirves, recoges las sillas, limpias, cosas que puedes hacer con tus manos, que no necesitas hablar. Así es como empezamos a involucrarnos en la iglesia, aunque gente de nuestro equipo ya como el primer mes las ponen a dar clases de escuela dominical porque no hay quien ayude. Entonces, aunque no hablan turco bien, se memorizan los textos o lo leen, aunque no sepan muy bien lo que están diciendo, se memorizan las historias que van a contarles y lo cuentas así leído, etcétera. Obviamente parte de la vida día misionera tiene que ser tu tiempo con Dios, eso es algo no negociable, o sea que siempre tienes que tenerlo, porque cómo estás con Dios es lo que tú tienes para dar a la gente. No tenemos una obligación, tiene que ser por la mañana, puede ser por la noche, en cualquier momento que tú puedas tener un tiempo de desconectar de todo lo demás y tener un tiempo con la palabra y tener un tiempo de oración, pues ese es el tiempo que tienes que seguir. Obviamente ahora, por ejemplo, que todos estamos de cuarentena, pues tenemos mucho más tiempo para estar buscando al Señor, lo cual es muy bueno. Estamos todos pasando más tiempo en oración, más tiempo con la Biblia, más tiempo leyendo y eso ha sido muy bueno, pero en un día, en un horario normal, pues ese tiempo puede ser un poco más reducido, pero no negociable, tiene que ser sí o sí. Y luego 3 veces a la semana tenemos
reuniones de equipo. 2 veces a la semana tenemos reuniones de equipo. Una, tenemos oración como primero. Nos juntamos, cada quien tiene un horario distinto porque estamos sirviendo diferentes iglesias locales, pero un día a la semana nos juntamos para orar todos juntos y otro día a la semana nos juntamos para estudiar la Biblia juntos. Es muy importante que estudiemos la Biblia en comunidad por lo menos una vez a la semana y en español, cuando somos misioneros que hablamos español, porque como les decía antes, no es lo mismo estudiar la Biblia en un idioma que no es tu idioma materno. La Biblia en tu idioma materno te va a hablar mucho más claro que cuando la lees en otro idioma y es muy importante que como equipo podamos estudiarla juntos. Creemos que cada quien tiene que estudiar su Biblia de manera personal, pero también creemos que la Biblia en comunidad pues es como se tiene que estudiar porque no es lo que piensa una persona, ¿no? Sino Dios está hablándole al cuerpo y el cuerpo decidiendo lo que Jesús quiere hablar a través de su palabra escrita. Esto de actividades tiene que ver con la iglesia local con la que estás involucrado. Entonces, nuestra iglesia local tiene la reunión del domingo, como todas las reuniones, y tiene la reunión de jóvenes un día, y luego tiene una reunión de noche de alabanza y evangelismo, que es otra noche. Entonces, la iglesia local en la que yo participo en esas 3 reuniones. Luego otras personas tienen sus reuniones de sus iglesias locales, pues sus grupos en casa, su reunión de domingo, sus grupos de jóvenes, etc. Entonces, eso depende de la iglesia en donde estás. Ya desde el primer mes que llegan a Turquía para largo plazo, se involucran en esas reuniones. Entonces, los primeros 10, 11 meses son muy duros en cuanto al horario. Literalmente, duermes poco porque estás estudiando, estás en reuniones de iglesia y te duermes y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. Y simplemente pedimos donde no haya ningún tipo de actividad, aunque por lo menos en las tardes, pero usar los sábados en las mañanas y lo más que se pueda simplemente para descansar y buscar al Señor y no tener ningún tipo de actividad. Entonces, más o menos, ese es nuestro horario. Mi horario también varía a medida de los proyectos en que estemos. Si estamos grabando canciones, pues estoy metido más con el tema de grabar las canciones. Cuando estuvimos preparando la primera fase de Escuela de Turco, 3 días de mi semana simplemente eran todo el día estar con Escuela de Turco y editando y revisando y pues va variando, depende de los proyectos en los que estemos. Si tenemos un equipo de corto plazo, paramos muchas cosas y nos involucramos en el tiempo del equipo que viene. Por eso no recibimos gente todo el tiempo, porque entonces no podríamos hacer nada de lo que Dios nos ha pedido hacer aquí. Entonces, por eso separamos al año en donde recibimos equipos de corto para poder volvernos completamente con el equipo y les involucramos en las iglesias locales en donde estamos sirviendo y, bueno, se unen a lo que estamos haciendo. Y, perdón, esto suena todo muy así, pero también nuestro día es ir al supermercado y comprar, tirar la basura, lavar platos, lavar ropa, tomar el autobús, o sea, cosas de la vida que son parte de todas las personas. Entonces, los misioneros también tenemos que lavar nuestra ropa, cocinar, lavar platos, tirar la basura, etcétera, lavar baños, etcétera. Damos fe de eso, Mau, es verdad. Y viven bastante intenso, que antes de que vos te conectaras le contábamos a los chicos que, por ejemplo, a veces lo toman a chiste, pero le decíamos, salir en equipo con Mau, si dicen 3 minutos, es en 3, no es en 4. Y le decíamos, sí. Y es literal, cosa que para un argentino a veces, o un latino, cuesta entenderlo un poco, ¿no? Decir 3 minutos pueden ser 10 minutos. 9:13 pasa el bus, hay que correr. Algo así, pero bueno, también eso es lo que hace la riqueza, optimizar el tiempo allá, y la verdad que ahora escuchándote me dan ganas de que todos los que te están escuchando puedan ser parte. Hay algunas preguntas más, Mau. Mira, Ayelén pregunta, ¿qué pensás que es el mayor motivo que detiene a las personas a su llamado a Turquía o al mundo musulmán? ¿Dónde considerás que es el mayor privilegio de servir en Turquía? ¿Y cuál es tu propuesta con los refugiados sirios? Ahí va como un combo. Ok, son muchas preguntas. A ver, me recuerdan las demás porque mi memoria de corto plazo es muy mala. Me olvido de lo que hice ayer. Entonces, la primera es
Dice, ¿cuál pensás que es el mayor ¿qué es lo que motivo? detiene a las personas de las misiones a Medio Oriente? Digamos, claro, ¿qué es lo que el mayor motivo por el cual que tiene a las personas a su llamado a Turquía o al mundo musulmán? Ok, hasta ahí. Pues creo que hay dos o tres muy grandes. Varía si eres hombre o mujer, pero uno de los primeros es pensar, no me voy a casar. Entonces, mucha gente no viene a Medio Oriente porque piensa, si no he conocido, sobre las mujeres, ¿no? Si no he conocido un marido en donde estoy y me voy ahí que no hay cristianos, pues ya nunca me voy a casar. Entonces, para las mujeres creo que ese es uno de los motivos principales y creo que sí, antes de venir a Medio Oriente tienen que rendir eso al Señor, decir, si no me caso nunca, está bien. Eh, para los hombres, creo que también ese es un motivo. He conocido varios que me han dicho, es que yo no quiero irme hasta casarme. ¿Qué pasa? Que después de que se casan, en las labores del día a día, que ya el tema misionero de irse a otro lado pasa a un segundo plano. Y para los hombres, otro motivo muy importante es el dinero. Piensan que, claro, cuando tú eres misionero y dejas de tener un trabajo fijo, sobre todo cuando vienes aquí y no vienes con una visa de trabajo, como puedes hacerlo en otros países, ya no puedes recibir un salario por tu profesión, por decirlo así. Dependes de ofrendas de gente, dependes de ofrendas de la iglesia, y eso es una de las cosas más difíciles para un hombre, porque la estabilidad económica es una de las mayores, es una de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Si no tienes para comer, pues ahí se desestabiliza todo. Eh, Toca mucho rendir eso al Señor. Fue una de mis mayores luchas al principio, sobre todo cuando estás contento con tu trabajo, cuando tienes un trato que está bien, y decir, ya no voy a tener un trato fijo y dependo de lo que entra cada mes, de no sé dónde, si va a venir o no, porque nadie tiene una obligación de dar una ofrenda. Las ofrendas a los misioneros no son contratos de trabajo, pero tienes que llegar a entender que tanto un contrato de trabajo como una ofrenda de una persona o de una iglesia, ambos vienen de parte de Dios. Y cuando una persona entiende que todo el dinero que entra a tu vida viene de Dios, y no es porque tú te lo hayas ganado, no es porque tú lo hayas, qué increíble méritos tienes en un trabajo o no, aprendes a descansar y decir, ok, Dios, durante un tiempo tú me supliste por medio de este trabajo, ahora tú me vas a suplir por medio de otras cosas, pero el que me suple eres tú. Entonces, toca rendir ese miedo al Señor y entregarlo. Yo creo que esas son las dos cosas principales, lo económico y el temor a no casarse. Pero quizá hay gente que tiene miedo de los países musulmanes, pero la verdad yo creo que eso es algo más secundario. No sé si eso resuelve esa primera pregunta o si están en desacuerdo. A lo mejor ustedes piensan que no. Bueno, Aye sonríe, así que asumo la respuesta por respondida, ponele. Mira, parte de su pregunta también es, ¿dónde considerás que es el mayor privilegio de servir en Turquía? Pues creo que uno de los mayores privilegios es poder compartirle el Evangelio por primera vez a alguien que nunca lo ha escuchado. Yo creo que eso es algo impresionante, el poder sembrar, ¿no? Porque a veces Dios te llama a regar en donde otros ya han sembrado, pero el poder sembrar por primera vez y darle una Biblia a alguien que nunca ha visto una Biblia en su vida es algo como, wow, el ver a alguien que hace un año era musulmán y que nunca había escuchado, dices, no me lo puedo creer, o no sé, es uno de los privilegios más bonitos que nosotros tenemos, el ver a alguien que nunca había conocido nada acerca de Jesús. Alguien que te pregunta, oye, ¿cómo se celebra la Navidad? Porque nunca la he celebrado, porque en los países musulmanes no celebran la Navidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo increíble que Dios permita a aquellos que van a los lugares no alcanzados. Entonces eso es un gozo increíble, el poder compartir a alguien por primera vez. Y la tercera pregunta, si me acuerdo bien, era lo de cuál es Algo de nuestro refugiados proyecto. sirios, ¿cuál es tu Refugiados. proyecto? Acá dice cuál es la propuesta con los refugiados sirios. Pues el tema de los refugiados sirios es un tema muy interesante y a la vez que requiere mucha sabiduría por muchos motivos. El primero es que ellos no hablan turco muy bien.
mucho la comunicación con ellos porque su idioma es árabe. Algunos llevan tiempo en Turquía y ya han aprendido árabe, o los niños que empiezan a ir a las escuelas turcas ya aprenden turco y son los que facilitan la comunicación. Y de hecho son muchas veces los niños los que traducen para que los padres puedan escuchar. Antes apoyábamos a una misionera que hablaba árabe y nuestro equipo pues le estaba ayudando, pero ahora ya no está y ahora no tenemos a alguien que hable árabe fluido. Entonces nuestra única comunicación es en turco. Luego están los dos aspectos. Está la parte de necesidad, digamos, de dinero, porque son personas que perdieron muchas cosas, que no tienen buenos trabajos o a lo mejor no tienen ni siquiera trabajo. Aquellos que tienen trabajo los explotan porque se les paga muy por debajo del salario mínimo porque son sirios. Entonces, como son sirios, se les puede explotar y tratar mal, y se les paga muy poquito. Entonces siempre pues requieren mucha más ayuda en cuanto al económico, y parte de lo que se hace es apoyarles con cosas económicas. Se les reparte tarjetas para que compren en el supermercado cuando se visita familias, y luego cuando nosotros vamos a una placita en donde hay muchos refugiados, pues lo único que podemos hacer realmente es comprar cositas para los niños, juguetes, material escolar, cosas que les pueda servir, algo de comida. Pero está ese tema que en verdad es algo muy difícil porque nunca es suficiente. O sea, le das de comer a 15 personas y llegan 100 y dices, no pude alimentar a las 100. Dices, bueno, vamos a preparar para ayudar a 100 y llegan 300. O sea, que siempre va a faltar la parte económica, por decirlo así. Como que no hay una manera de cumplir todo eso. Hay un ministerio que me gusta mucho, que lo que hace es lavar la ropa gratis para las familias sirias. Entonces es una lavandería que lava la ropa gratis. Lo que pasa es que para que el gobierno dé permiso de abrir cosas así es muy difícil y no pueden hablar nada de Jesús, que es por lo cual nosotros no nos involucramos mucho con ellos, porque para nosotros es muy importante el mensaje de la cruz. Entonces me parece que es algo muy bonito en cuanto a ayudar de manera de obra social, pero si no nos da la oportunidad después de compartir el mensaje de la cruz, siento que podemos estar usando nuestro tiempo de una mejor manera, pero también sé que Dios honra cuando simplemente das a alguien que comer, ¿no? Y no les compartes. Entonces el corazón de Dios también es alimentar a la gente que no tiene y quizá no van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero por eso digo que hay que hacer de todo, y quizá esa persona que va a la día y les podemos compartir el Evangelio y Dios a las partes del cuerpo para bendecir. Nuestro reto ahora va a ser aprender árabe. De hecho, les voy adelantando información. Nuestro proyecto para los próximos 5 años es lo mismo que estamos haciendo en Turquía, comenzarlo en Líbano. La razón por la que vamos a ir a Líbano es primero para aprender árabe y porque Dios nos ha hablado de ese país. Líbano, a diferencia de Turquía, es el país en Medio Oriente con mayor porcentaje de cristianos en Medio Oriente. Es un país muy chiquito, pero sí hay una comunidad cristiana y queremos ir para aprender árabe, para poder conectar un poco mejor con el mundo árabe. Creemos que para poder alcanzar todo Medio Oriente el idioma árabe es esencial. Entonces vamos a empezar con ese proyecto. Esperamos que a finales del próximo año estar ahí ya como para largo plazo, para que nos ayuden a orar, y para los próximos años para Precisa Sangre no estamos pensando en lo que va a pasar, no estamos pensando pues de aquí a 5 o 10 años donde Dios quiere que estemos, ¿no? Y me acuerdo que quizá hace 5 años o hace 6 años estaba en una reunión con unos amigos, con mi esposa y con unos amigos con los que empezamos Preciosa Sangre, y orábamos y decíamos, ¿qué vemos de aquí en una década o de aquí a 15 años? Y decíamos, por lo menos queremos 100 misioneros hispanos de tiempo completo sirviendo en Medio Oriente. Y estábamos haciendo la cuenta y para finales de este año ya vamos a hacer 20. Entonces, digo, vamos de poquito en poquito, pero hace 5 años no había 20 misioneros hispanos de tiempo completo. Y gracias a Dios ahora vamos a hacer 20 a finales de este año. Y poco a poco esperamos llegar a esos 100 misioneros de tiempo completo de aquí a los próximos 5
que quiera venir a servir. Espero que vengas. Acaba de llegar la primera argentina de tiempo completo pues en el último vuelo antes de que cerraran los aeropuertos por lo del tema del coronavirus. Logró entrar, fue un milagro y está con nosotros sirviendo y espero que sea la primera de muchos. Aunque no es la primera en venir, ya han venido muchos equipos de Argentina y han estado con nosotros, los de misión. Y la verdad tenemos muchas ganas de ver a Argentina viniendo acá y trayendo lo que ustedes tienen porque de verdad son muy especiales y yo sé que tienen mucho que aportar en Medio Oriente. Bueno, yo lo que sé que por lo menos de toda esta gente que está acá, por una me la juego que va a ser sembrada. Quisiéramos ser varios, ¿viste? Pero lamentablemente sé que no voy a ser la primera. Mau, pregunto, no sé qué tiempo tenés vos, como te dije, nos requedaríamos, pero en base al tiempo que vos me digas que tengas, hay varias preguntas más, todas muy buenas, así que quiero honrar tu tiempo también. Sí, pues compartimos 5 o 10 minutos más y ya podemos concluir con la reunión, si te parece. Dale, perfecto. Bueno, mira, te hago una pregunta. Vos estabas hablando sobre el tema de cómo veían al cristianismo en los colegios, ¿no? Y hay una pregunta de Alicia que dice, si desde el colegio enseñan que el cristianismo es malo y lo pone en posición de enemigo, ¿cómo hacen las familias misioneras que van a tiempo completo con niños? Eso es un tema muy, muy complicado y es un tema muy, muy, muy buena pregunta. ¿Qué ocurre? Pues muchos de los anglos, sobre todo, cuando digo anglos me refiero a familias de niños rubios, que su aspecto físico no es muy parecido al aspecto turco, los meten en colegios internacionales en donde no hay muchos turcos o lo que pasa es que esos colegios suelen ser muy caros y familias que no tienen ese que no es homeschool, que es educación en tu casa. Entonces, la madre termina enseñando a sus hijos y hacen un sistema americano y el niño no se involucra demasiado en la cultura del país. Lo que hemos visto con familias latinas, la ventaja es que no parecemos muy extraños, somos muy parecidos físicamente a los turcos. Entonces ya ese primer rechazo de miran al niño extranjero, rubio, cristiano, ya no existe, hay una cercanía un poco más fuerte. Entonces tiene que ver mucho con el padre de orar y decir, Dios, lo mandamos ahí, pero guárdalo y te pedimos que, o sea, y sobre todo ser muy intencionales en enseñarle a tu hijo la Biblia, en enseñarle a tu hijo las bases del cristianismo, porque en la escuela le van a decir que no es cierto. Y en la escuela le van a decir que Jesús no es Dios, y en la escuela le van a decir y va a escucharlo a través de sus profesores o de sus amigos, etc. Lamentablemente no hay escuelas 100% laicas, es muy difícil de encontrar y pues es algo que tienes que rendir al Señor. Pero hemos visto que hay niños que han estudiado en escuelas turcas que aman al Señor, que sus padres los instruyeron en el camino y finalmente la responsabilidad final de un niño son los padres, ¿no? La escuela los tiene ciertas horas al día, pero quien es responsable de enseñarle al hijo de verdad es el padre y son los padres los que tienen que tener un compromiso de poner unas bases bíblicas muy, muy fuertes. Con nuestro hijo intentamos pues todos los días que él escuche historias de la Biblia, que él pueda conocer las doctrinas del cristianismo, orar con él, orar por él y tiene que ser diario, o sea, no hay otra opción. Buenísimo. Mau, dos preguntas más. La primera es, ¿de qué manera podemos ser parte del proyecto de Preciosa Sangre? Y a eso acoplo que también nos puedas transmitir motivos de oración, cosas puntuales ya sea de tu familia como del equipo. Esa te la dejo, es doble. Pero lo que me gustaría luego de que respondas esta pregunta, que también nos puedas, lo que Dios haya puesto en tu corazón, una palabra para direccionar este equipo, que como suelo decir, acá tenemos desde adolescentes, tenemos a Máximo y a Valen, creo que son los más chiquitos, de 14 y 15, hasta familias enteras conectadas. Entonces, empecemos, ya que me dijiste que vas por partes, empecemos con cómo podemos ser parte del proyecto de Preciosa Sangre y por qué podemos estar orando. Pues hay muchas maneras de involucrarse con Preciosa Sangre. Uno de los proyectos que más
mucho porque es el proyecto Instagram, que eso significa que lo único que necesitas tener es una cuenta de Instagram abierta al público y nosotros cada semana te mandamos 3 imágenes, una en turco, una en farsi, que es el idioma que se habla en Irán, y otra en árabe con versículos bíblicos, y luego te damos los hashtags con los que debes publicarlos para que personas de Irán, personas de países árabes y personas en Turquía puedan leer los versículos. Entonces, imagínate desde tu casa estar compartiendo un versículo bíblico que va a leer alguien en Irán donde la Biblia está prohibida. O sea, eso es increíble cómo puedes involucrarte de una manera y es gratis. Lo único que necesitas es una cuenta de Instagram y apuntarte al proyecto. Para apuntarte, lo único que tienes que hacer es enviarnos un email a info@preciosasangre.org diciendo quiero información del proyecto Instagram. Entonces, info@preciosasangre.org, ¿okay? Y preguntas por el proyecto Instagram, te vamos a mandar un PDF. Si no recibes una respuesta de nosotros, revisa en tu bandeja de spam, porque lamentablemente muchos de nuestros emails, cuando los enviamos, llegan a las bandejas de correo no deseado. Entonces, eso es un proyecto muy divertido para evangelizar con tu teléfono de manera digital al pueblo musulmán. Otra de las maneras es sumándote al grupo de intercesores en preciosasangre.org. Hay una parte que dice involúcrate y luego dice oración. Rellenas tus datos y más o menos cada 3 semanas o una vez al mes mandamos peticiones de oración. Queremos hacerlo más a menudo, pero no nos da mucho tiempo. Y ahí podemos mandar peticiones un poco más específicas. También puedes involucrarte ofrendando, hablando. Puedes compartir nuestros videos de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Music. Comparte los videos en tu cuenta, en tus redes, en WhatsApp también. Y una manera muy práctica es aprende turco. Entonces, es una manera que vas a salir bendecido porque estás invirtiendo en educación. Es gratis, escueladeturco.com, y va a ser un paso muy grande, ya sea que en el futuro tú puedas hablar con alguien por internet en turco o venir a un viaje de corto plazo o venirte a vivir a Turquía, sea lo que sea que Dios tenga para tu vida. Pero si aprendes turco, te va a acercar un poco más a lo que es Turquía. Si logras mandarnos los 10 ejercicios de las 10 lecciones como máximo el 18 de abril, entras en un concurso para venir a Turquía. Los requisitos tienes que cumplir con los requisitos normales de cualquier expedición que están en preciosasangre.org, involúcrate, diagonal Turquía. Pero sea como sea, o sea, hay un rango de edad. Refiero, no todo el mundo puede participar por el rango de edad. Por favor, estudia turco, te va a servir, es una manera de involucrarte. En nuestro canal de turco tenemos alabanzas en turco, puedes escuchar canciones cristianas en el idioma turco, aprendértelas, en fin, hay esa manera de involucrarte, compartiendo nuestros contenidos, dando a conocer a la gente sobre Turquía. Tenemos ebooks gratis que hablan sobre Turquía, 21 cosas que todo cristiano debe saber de Turquía, el Islam, la opresión del Islam, consejos antes de ir a las misiones. Hay diferentes ebooks que tienes accesibles de manera gratuita en nuestra página web. Léelos, aprende y compártelo. Yo creo que eso es lo más importante, compartirlo con más personas, que más personas se enteren de la necesidad que hay aquí, porque es el país menos evangelizado del mundo, pero es un país sumamente importante, donde el cristianismo empezó, donde se llamó Cristo por primera vez, etc. Y luego alguien dijo, oraciones por mi familia. Pues ora por nosotros en cuanto a lo que va a ser nuestros siguientes años. Como les dije, estamos pensando ya en el cambio hacia el Líbano, en el dar el salto a expandirnos al mundo árabe, con lo cual vamos a tener tanto Turquía como Líbano, y de repente nuestro alcance tiene que ser un poco mayor, lo cual requiere mucha más responsabilidad, y queremos hacerlo de una manera sabia, también para nuestro hijo, porque van a hacer otro cambio más, otro idioma más. Oren por nuestro hijo Alonso, que pueda adaptarse a estos cambios de manera buena y que Dios le dé mucha paciencia y le dé mucha sabiduría para aprender. Y que Dios nos dé de nuevo. Siempre oramos, pedimos a la gente que ore por nosotros, que Dios nos dé de nuevo para predicar, porque lo que queremos es predicar
y nuestra carne se levanta contra eso y que haya nuestra carne que nos impida predicar, y para eso necesitamos el denuedo de parte del Espíritu Santo. Y luego lo último, no recuerdo cuál fue la última pregunta. No, que si lo que Dios haya puesto en tu corazón para dejarle a este equipo a todos los que te están escuchando hoy. Pues mi último llamado a ustedes es: sé parte, comparte el mensaje de la cruz, llénate del Espíritu Santo, tómate en serio esto de ir a alcanzar a la gente, porque estamos hablando de eternidad, estamos hablando de millones de millones de millones de millones de años que nunca van a terminar después de que las personas terminen su tiempo en la tierra, y hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Dios. Y tú y yo hemos tenido el privilegio de haber escuchado el Evangelio. Alguien nos habló de Jesús, o tus padres, alguien les habló de Jesús, y por medio de tu familia conociste al Señor. Hay gente que todavía no ha tenido esa oportunidad, y Dios quiere usarte a ti, que tú puedas ser esa voz que va a compartir el Evangelio a una persona que no lo conoce. Entonces, involúcrate con el evangelismo de cualquier manera, involúcrate en tus oraciones. Unos amigos, cada vez que comen, en vez de orar por los alimentos, cada vez que oran por misioneros. Entonces, perdón, cada vez que comen, oran por misioneros. Entonces, es una manera súper divertida de comer y de empezar tu comida orando por misioneros. Acuérdate de misioneros, escribas una lista, o por países. A lo mejor no conoces misioneros en algún país, pero ora por algún país en tu comida antes de comer. Es algo que puedes hacer 3 veces al día, y diariamente estás involucrándote en intercesión por las naciones. Sirve en tu iglesia local, involúcrate con tu iglesia local, enciéndate por Dios. La mejor manera de servir es pasarnos por Cristo, enamórate de Él, no dejes que nada te separe. Invierte en tu relación con Dios, invierte en tu tiempo a solas con Dios. Nunca vas a pensar, uy, qué mal que invertí tiempo orando, ¿no? O qué mal que invertí tiempo en la palabra. Vas a salir mucho más bendecido que si inviertes tiempo en cualquier otra cosa. Entonces, crece en tu tiempo con Dios. Son semillas eternas. Cada vez que tú oras, cada vez que tú lees la palabra, estás sembrando para algo eterno. A lo mejor no ves nada en el momento, a lo mejor no es que sientas la presencia de Dios sumamente fuerte en tu habitación, pero no significa que Dios no está ahí. Significa que lo que tú estás sembrando ahí va a dar frutos eternos, y tú vas a estar viendo ese fruto mucho tiempo después, y estoy seguro que Dios va a usarlo. Entonces, muchísimas gracias por involucrarse. Si son parte del grupo de misiones, me imagino es que Dios ya puso una carga en su corazón por las naciones, y simplemente oro que esta pueda crecer y Dios pueda llenarles aún más de amor, de su espíritu, y compartir esto con otras personas. Y gracias por estar orando por Turquía. Gracias, Lucas y Laura, por todo lo que han estado haciendo en sembrar en la vida de este grupo, para que puedan acercarse un poco más a lo que es el evangelismo en diferentes naciones. Y también bendigo a Argentina, y le pido a Dios que les use ahí en donde están, que Argentina pueda ser alcanzada completamente para Jesús, y muchos puedan conocer a Cristo. Les mando un abrazo muy fuerte.